Onda Cero Podcast presenta Anglés, historia de una fuga, capítulo 4. Hola, soy Alan. Por favor, deja tu nombre y tu número y en breve me pongo en contacto contigo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margaret Moran y quiero hablar con... No sabía nada sobre Antonio Anglés o los asesinatos de Alcácer. Lo busqué en las redes sociales, en Google, y me enteré de muchas cosas sobre su historia. Encontré bastante información. Hijo de madre brasileña y padre español, nació en São Paulo en 1966. Con tan solo 13 años tenía antecedentes policiales. ¿Era Antonio? Sí. Era muy malo, era muy malo. Era malo, era travieso. Era muy malo. Le ponían una puerta y salía para otra. ¿Sabe? Era muy malo. La señorita no podía con él. Muy ruin, muy ruin. Madre de Anglés. A mí me conocen por Cali, el Calígula, por los malos que damos. Ya, lo de la banda Calígula. Juan García, el Calígula, amigo de Antonio Anglés. Siempre estábamos dando problemas a la policía. Echamos por tonterías de esas de meterte en un kiosco o en una casa al descuido, lo que sea. Tonterías, todo. La policía municipal los retrata en el centro con el botín, que son vender mecheros, candados, cintas de radio cassette, una caja de puros con calderilla. El jefe de la banda es el Calígula y junto a él está Antonio Anglés, un Antonio que tiene entonces 12 años y medio. Estamos en enero del 79. Y lo tiene cogido como diciendo, este es mío. Teresa Domínguez, periodista del periódico Levante. A lo mejor conduciendo los coches empecemos ya con 14, 15 años, ¿sí? Más o menos. A lo mejor nos llevábamos un Mini, un 600, que le metía la ganzúa y arrancaban. Como no eran nuestros que iban robados, pues a pisarle y a entrar fuerte por los sitios para aprender. Como esa vida no le convence del todo y da menos dinero del que él quiere, es cuando empieza a meterse en el tráfico de drogas, escala enseguida, él es un traficante de un pueblo pequeño como es Catarroja. En su entorno muy deprimido, él pasa a ser alguien, un camello de cierta fama. Fui amigo de Antonio Anglés y de toda la familia. Estaba en la cárcel por mis cosas 14 años. José Simón, alias Valdoma, amigo de Antonio Anglés. Él empezó ya a lo grande, ya empezó aquí en su casa. Podía tener por 200 o 300 gramos de heroína y 200 o 300 de cocaína, escondida en los tejados. Ha llegado a ganarse más de 500.000 pesetas. No una vez, más de una. ¿En un día? En un día, sí, en un día. Ya lo tenía todo, a ver, calculado. Y por si entraban a la calle Colón, claro, para que no lo cogieran con la droga, él lo cogieron con 200 gramos de cocaína y cuando tiraron a ponerle a las esposas, en 2-3 segundos ya había salido de la casa. Porque se tiraba horas y horas, entrenando para escaparse. Se quería alejar del estereotipo de camello y aspiraba a ser un narco. No un traficante o un camello, sino un narco, ¿no? Él se sentía superior, pero además quería que físicamente se notara, ¿no? Y él vendía y no consumía. Estaba estar sano y cuidarse. Comía buena comida, lechuga, cosas de tomates. Se cuidaba bien, vamos. Y luego hacía deporte también. Antonio Anglés, él era fanático de la ropa. Nunca llevaba... En un día igual se cambiaba 2 o 3 veces. Su buen champú, su buena colonia, sus buenas cremas para la cara, para tenerla fina y todo. Él iba todo de negro, con su raya de ojos, de pestaña. Decía, pero te pintas los ojos, tío. No, solo la raya negra, así va todo a juego. De hecho, es un delincuente muy atípico porque él ya era aficionado a ese tipo de cosas. En fin, es una constante.
Cuando vi la imagen de Antonio Anglés y conocí su historia, supe que era un joven delincuente de delitos menores, involucrado en la compra y venta de drogas. Sentí mucha pena al ver que alguien tan joven era sospechoso de un crimen tan terrible. Y así fue como inicié mi aventura. Me gustan los misterios. Me gusta investigar. Yo tengo una gran red de contactos. Así que, ¿por qué no usarla para obtener información? Si no lo intentas, no sabes qué puede suceder. Después de hablar con todos los miembros de la tripulación del City of Plymouth, había un dato incuestionable. La noche del 24 de marzo de 1993, Antonio Anglés escapó de ese camarote. ¿Pero qué hizo después? ¿Abandonó el barco? El 25 de marzo recibimos una llamada telefónica que informaba del avistamiento de un chaleco salvavidas flotando en la bahía de Dublín. Tom Butler, superintendente de la Garda, 1993. Cuando lo recuperaron del mar, descubrimos que era el chaleco del City of Plymouth, que la tripulación echó en falta. Así que parece que Anglés lo cogió antes de escapar. Si el chaleco se encontró, hay dos posibilidades. John Colligan, inspector de la unidad canina de la policía de Liverpool. La primera es que el polizón saltó del barco usando el salvavidas y sobrevivió. Pudo nadar y luego se quitó el chaleco. Es una posibilidad. Y la segunda es que no sobreviviera. Que el cuerpo se hundiera y el chaleco salió a la superficie. El mejor momento para saltar habría sido antes de que la tripulación se despertara para acudir a sus puestos. Ya estábamos muy cerca de tierra. Llevábamos tiempo aproximándonos a la costa irlandesa. Pero por otro lado, el agua ahí está muy fría y las corrientes son muy fuertes. No obstante, si eres una persona con suficiente determinación, puedes intentarlo. Evelyn Cusack, Servicio Meteorológico de Irlanda. Podemos saber con precisión el tiempo que hacía en la bahía de Dublín aquel día, gracias a los archivos. La noche del 24 de marzo de 1993, cuando el City of Plymouth atracó, estaba todo casi en calma. Y sobre Irlanda teníamos un flujo de aire ligero del oeste. De hecho, podemos observar que se acercaba el inicio de una pequeña zona de presión alta. Así que teníamos temperaturas ascendentes en la bahía, con brisas ligeras y variables 4.1. Es decir, condiciones serenas. No había olas en la bahía de Dublín. Si alguien saltó por la borda, no tuvo ningún problema con las olas, porque la superficie del mar estaba en calma, al margen de las pequeñas ondulaciones que hace el propio barco. Es verdad que la temperatura era de 6 o 7 grados. Y para el cuerpo humano es baja si permanece mucho tiempo. Tienes que ser un nadador fuerte para resistir en el mar tanto tiempo. ¿Su hijo sabía nadar? ¿Su hijo nadaba bien? Sabe nadar muito bem. Nada muy bien. Baixo da água, em cima da água, sabe nadar muito bem. Más que pescado. No íbamos a Picasen al canal, que hay un canal, nos íbamos allí a nadar, iba agua fría, y iba de corriente fuerte. Y nos tiramos y buceando, teníamos que ir a atravesar así, pasar ahí, si no, no podíamos de la fuerza que tenía.
Se ponía contra el agua. Descansaba un rato, se iba al puente, se tiraba, volvía, hasta que llegaba la subidita. Se tiraba donde nadie se tiraba, él se tiraba. Miedo a la muerte no lo tiene. Los barcos que llegan de noche, los cargueros, lo hacen con la marea alta. Tosh Lavery, sargento de la unidad subacuática de la Garda. La persona que le ayudó lo sabía. La marea alta le viene bien a todo el mundo. Cuando nadas, el mar te lleva a la costa. No te mete hacia adentro. Es el mejor momento porque cuando te aproximas ayuda a todos. Al barco, a la tripulación para atracar y a la persona que se escapa. No nadas a contracorriente, nadas con la corriente y simplemente llegas. Durante mi carrera he recuperado más de 2.000 o 3.000 cuerpos en el océano, en el puerto y en los muelles. En 2011, un arrastrero se hundió en West Cork el 11 de enero. En pleno invierno, un pescador resistió 1 hora y media y sobrevivió. Antonio Anglés quería sobrevivir. Estaba escapando con la adrenalina a tope. El frío no es un problema. Si tienes en la cabeza que quieres llegar, llegas. No hizo todo ese viaje para morir en el intento. Vino aquí para sobrevivir. Nadie sabe qué pasó. Pero lo que pienso es que al llegar al puerto de Dublín, se arriesga y se lanza al agua. Henry Foy, marinero. Pasando la bocana de los 2 faros y entrando al puerto. Cuando estamos casi a punto de amarrar el barco, cuando el motor se para y apenas hay velocidad, en ese momento es cuando creo que salta. Si había alguna manera de descartar que Antonio Anglés llegó vivo a Dublín, pues claro, sería encontrar su cadáver. He publicado algunas listas de cuerpos sin identificar basadas en investigaciones propias. Nadie lo había hecho hasta ahora en Irlanda. Si los sumas todos, tienes unos 30 o 35 cuerpos anónimos, pero seguro que hay más. Barry Cummins, periodista especializado en desaparecidos. La mayoría de esos cuerpos proceden del mar. Los ha arrastrado la marea hasta la costa o fueron encontrados por barcos pesqueros, atrapados en las redes, también en el río Liffey. Si Antonio Anglés saltó a las aguas de Dublín y murió, es muy posible que su cuerpo haya sido encontrado en Irlanda. Así que creo que se puede cotejar el ADN de esos cadáveres con el de Antonio Anglés. Barry Cummins, es cierto que después de hablar con nosotros hizo suyo este misterio y se empeñó en encontrarlo entre los muertos. Pero ojo, porque Antonio Anglés pudo esperar a que el City of Plymouth llegara al muelle sur del puerto de Dublín, saltar a tierra y huir por el propio muelle. Cuando le abrieron la puerta, solo tuvo que bajar las escaleras, porque la mayoría de los marineros estaban al otro lado amarrando el barco. Eso es lo que debió suceder antes de que toda la tripulación saliera del barco. Ian Kirkland, maquinista del City of Plymouth. Ahora recuerdo que cuando estábamos amarrando en Dublín, me encontré una moneda de 200 escudos en la cubierta de popa, al lado de la puerta. Por haber registrado sus cosas, sé que él tenía una moneda como esta. Declaraciones de Joe Hannigan, marinero del City of Plymouth. Se encontró una cuerda en la esquina del barco que daba al puerto. Las pertenencias del polizón también fueron encontradas al lado de la cuerda. Declaraciones de Stephen Farnes, primer oficial del City of Plymouth.
Si Antonio Anglés se deslizó por una cuerda, por un cabo, y consiguió llegar hasta el muelle, como pues, han declarado algunos de los marineros, ¿cuál es la razón de que se encontrara un chaleco salvavidas del City of Plymouth en la playa que está justo al lado del puerto de Dublín? Pues la policía irlandesa, la Garda, tiene una explicación. Este chaleco es del City of Plymouth. Lo encontraron en la bahía de Dublín a la mañana siguiente de la llegada del barco al puerto. Lo han examinado nuestros especialistas y dicen que este salvavidas no ha sido utilizado. Declaración de un miembro de la policía irlandesa. Lo tiraron al agua seguramente como una estratagema para hacer creer que alguno se había lanzado al agua, pero no fue así. Todavía está inflado, como podéis ver. Siempre nos ha llamado la atención que nunca se interrogara por parte de la policía española a ninguno de los tripulantes del City of Plymouth. A finales de 1996, a la jueza que llevaba en ese momento el caso, se le pidió que investigara lo que ocurrió durante la travesía, pero se negó. Dijo que era inútil. En 2019, 26 años después, la unidad de fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía nos pidió toda la información que habíamos obtenido en Reino Unido. Eso sirvió a la jueza para reabrir la investigación y solicitó que se volviera a interrogar a todos los marineros del City of Plymouth. Ahora ya es tarde, la policía llega tarde. Muchos de los tripulantes del City of Plymouth han fallecido, incluidos los 2 marineros que entrevistamos. Nunca podrán ser ya interrogados. El barco atracó cerca de Ringsend, que es un suburbio cerca del puerto de Dublín. Fui allí a mostrar la fotografía de Antonio Anglés. 30 años después, a lo mejor alguien lo podía reconocer. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez habéis escuchado algo sobre un tío español que se metió en un barco y vino a Dublín? ¿No os acordáis? No. Pasó en 1993. ¿Seguro que no lo recordáis? Gracias, muchas gracias. Gracias. Estoy buscando a este hombre, un polizón del City. Su nombre es Antonio Anglés. Este es un barrio pequeño. Si era un fugitivo, sí, alguien aquí lo hubiera sí, sabido, porque todos se conocen. Todo el mundo está casado con todo el mundo. Tienes que tener cuidado con quién hablas, porque puede ser la hermana de alguien. Me imagino a un extranjero que llega a Dublín, que no habla inglés, que no se comunica fácilmente con la gente. Me pregunto cómo hizo para escaparse. Hola. ¿Alguna vez ha oído hablar de Antonio Anglés? Yo llevo aquí desde 2009, pero puedo preguntar. Preguntaré a los marineros mayores. Gracias. Mándame eso por correo. Estupendo. Y preguntaré si... Es justo lo que buscamos. Si alguien de la zona recuerda algo. Preguntaré por ahí. Genial. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Ni siquiera me había dado cuenta de que era cura. Tenía 26 años. ¿En qué año ocurrió? En 1993. ¿Alguien reconoce a este hombre? No. ¿No? Ok, gracias. Y todavía no le han encontrado. ¿Es posible dejar esto Claro, aquí? lo puedo quedar. Gracias. Sin problema. Muchas gracias. No hay problema. Gracias. Gracias. Parecía una misión imposible. No había forma de confirmar que Anglés hubiera estado en esos sitios. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien?
Bien, bien. Solo quería deciros que es muy complicado conseguir información sobre Antonio Anglés. Absolutamente. Pero tengo una idea en la cabeza. Así que en cuanto tenga alguna novedad, os llamo. Gracias, adiós. Buenos días, Jimmy Murray. ¿Cómo estás? Estoy aquí en una misión. Sí, escuché la historia. La gente hablaba sobre eso hace muchos años. ¿No era extraño llevar un polizón a bordo? No. Vaya. No era inusual. Jimmy Murray, director del Irish National Trust. La gente viene y llega con tripulación extra y después se bajan de los barcos. Era normal, ¿sabes? Sospechamos de que algún miembro de la tripulación pudo Sí, ayudarle. seguro. Alguien debió informarle sobre cuándo salía el barco, el mejor momento para subirse, el mejor momento para bajarse y exactamente la ubicación y el mejor sitio para hacerlo, seguro. Está claro. ¿Estáis grabando ahora? No me llamasteis. Cuando estaba allí, se me acercó el padre Iván. Fue algo inesperado, un regalo. Vino con información que hasta ese momento no teníamos. ¿En serio? ¿Y sigue vivo? Sí, lo he visto esta semana. La tripulación le dejó irse. Definitivamente la tripulación le ayudó a escapar. Sí. Hola, hola. Tenéis que saber que me acaban de dar el nombre y el número de teléfono del hombre que puede probar algo realmente importante en este caso. Creo que tiene información relevante. Creo que va a ser un gran avance. Estoy emocionado. Hablaré con vosotros en cuanto pueda, ¿de acuerdo? Adiós. No nos lo podíamos creer. 30 años después, Margaret había localizado al testigo que le vio bajar del barco. Anglés, historia de una fuga. Una producción de CB Media para A3 Player. Puedes escuchar la serie completa en la web y app de Onda Cero. Y si quieres verla, la tienes disponible en A3 Player. Onda Cero Podcast.